Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Diego López Mesa, Samuel Velázquez Cáceres y el que le habla, Marco Castillo Cervera. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del quinto semestre. Y después de investigar un poco, consideramos que el tema de proyecto que se acopla más a nuestra carrera es la aplicación de la ley de inducción de Faraday. Por ese motivo, como puede ver, nuestro proyecto es denominado Ley de Inducción Electromagnética utilizando el carrusel de Faraday. La ley de Faraday está muy relacionada con la materia, ya que esta nos indica que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que se cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie. En otras palabras, vamos a generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable. El objetivo de nuestra exposición es presentarle la planificación de nuestro proyecto, en la cual abordaremos específicamente los temas de planteamiento y justificación del proyecto, el marco teórico, los resultados esperados y la metodología que usaremos, asimismo algunos detalles acerca de los aspectos administrativos y por último unas recomendaciones finales. Tratando el tema de planteamiento y formulación del problema, nosotros sabemos que la importancia de la inducción electromagnética radica en la posibilidad de convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Actualmente muchas máquinas eléctricas, tales como transformadores, motores o generadores, se basan en este fenómeno. Por eso consideramos importante investigar y conocer algunas formas de generar energía, de manera que podamos obtener el mayor rendimiento y podamos optimizar los recursos. Por lo tanto, relacionando estos conceptos, nosotros consideramos imprescindible conocer cómo generar energía basándonos en la ley de Faraday. Como objetivo general tenemos generar una variación de potencial que funciona al cambiar el flujo magnético de un bobinado a base de imanes utilizando la ley de inducción electromagnética. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es construir un carrusel que funcione como soporte a los imanes para generar un voltaje, como podemos ver en la maqueta de aquí. El segundo objetivo es medir y calcular la variación de potencial que podamos conseguir. Esto lo vamos a hacer mediante el uso de un LED y un multímetro. Por último, queremos comparar la eficacia del generador al variar la velocidad del carrusel, como podemos ver en la imagen mostrada. Tratando el tema de la justificación, sabemos que en la actualidad muchos de los proyectos que presenciamos son concernientes a motores y la generación de energía. Es por eso que consideramos importantes dos tipos de impacto en nuestro proyecto. El primero es el impacto al medio ambiente. Al usar la energía magnética como un tipo de energía renovable, nosotros dejamos de provocar un aumento en las emisiones contaminantes de dióxido de carbono que generan los combustibles fósiles. Consideramos que al utilizar este tipo de energías renovables podríamos mejorar el bienestar y salud de las personas. El segundo tipo de impacto es el impacto tecnológico. Como ya he mencionado anteriormente, la ley de Faraday está presente en la mayoría de máquinas eléctricas en la actualidad, pero estas máquinas van evolucionando con el paso de los años y con ellas la aplicación de la ley de Faraday nos puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, no es descabellado pensar en la idea de la recarga inductiva o recarga inalámbrica. Esta se basa en la relación intrínseca entre la electricidad y magnetismo y está descrita por la ley de Faraday. Con este concepto de recarga, nosotros recargaríamos las baterías de los automóviles sin necesidad de conectores especiales, e incluso podríamos pensar en carreteras que en realidad funcionarían como cargadores inalámbricos para los vehículos. Continuamos con el marco teórico, donde dividiremos a esta en dos partes, los antecedentes del problema y las bases teóricas. En los antecedentes del problema, describiremos brevemente cómo Michael Faraday, a lo largo de su vida, logró descubrir la inducción electromagnética. Michael Faraday fue un científico británico muy famoso en el siglo XIX, que nació en 1791 en una familia humilde. Este siempre fue interesado por la física y química. A partir de este punto, hay cuatro fechas importantes para el descubrimiento de la inducción electromagnética. El primero fue en 1821, donde se dio a conocer sus trabajos sobre electromagnetismo y la rotación electromagnética. Estas investigaciones darían paso más adelante para el motor eléctrico que conocemos hoy en día. En 1824, él continuó con sus experimentos e investigaciones sobre electromagnetismo, pero todas estas descripciones acababan de la misma forma, no se presentaba ninguna acción. La siguiente fecha es 1829, donde a finales de esta Faraday puede retomar de forma sistemática su investigación de los fenómenos electromagnéticos, para así, en 1831, lograr el descubrimiento de la inducción electromagnética.
Ahora pasemos a las bases teóricas que son parte importante para conocer mejor a nuestro proyecto. El carrusel de Faraday. Con el carrusel de Faraday nos queremos basar en el funcionamiento de este y se basa en el carácter alterno de una fuerza electromagnética inducida, haciendo así alusión a la ley de Faraday. Continuemos con la inducción electromagnética, que es lo que descubrió Faraday. La inducción electromagnética se interpreta como el cambio de flujo magnético, lo cual se requiere lograr, en nuestro caso, al hacer rodar los imanes que se encontrarán intercalados de polo norte a polo sur, que esto permitirá el movimiento de los electrones que circularán por la bobina formando un campo magnético, que repelerán al imán, produciendo así una diferencia potencial que en nuestro caso tal vez prenda nuestro LED. Siguiendo los términos que deberíamos conocer para entender mejor nuestro proyecto, tenemos a la corriente inducida, campos magnéticos de los imanes y la bobina, que todos estos son parte de la inducción electromagnética. Y la corriente inducida la entendemos como cualquier variación de flujo magnético que atraviesa un circuito cerrado, así generándose una corriente inducida. El campo magnético de los imanes. Muchos creerán que de por sí los imanes ya presentan el magnetismo, pero el magnetismo de los imanes no solo reside en ellos, sino también en el espacio que rodea al imán. Y por último, la bobina, que es una espira de alambres enrollados que almacenan energía en su campo magnético. Algo a tener en cuenta sería la cantidad de vueltas que, que tiene nuestra bobina para así saber cuánta inducción va a permitir. A continuación les hablaré de los resultados esperados y metodología, asimismo de los aspectos administrativos y por último las recomendaciones. Los resultados que deseamos obtener son lograr generar un voltaje a partir del cambio de flujo magnético en la bobina, que se podrá medir en los cables extremos de la bobina con ayuda de un multímetro. También esperamos diseñar una maqueta, en este caso un carrusel, que nos ayude a demostrar la ley de Faraday, también llamado de inducción electromagnética. Con el fin de cumplir los objetivos que nos hemos planteado, buscaremos información de diferentes fuentes para poder comprender cómo se genera esta variación de potencial al cambiar el flujo magnético que generan los imanes. Primero vamos a reunir todos los materiales. Después, ensamblar el soporte y ver si el carrusel funciona según nuestras expectativas. Implementar la parte eléctrica y magnética, como los imanes y la bobina. Colocar el material para la medición, en este caso es el multímetro. Hacer funcionar la maqueta para obtener los resultados. Realizar el informe con los datos obtenidos. Y por último, se va a terminar realizando las conclusiones que se pudieron obtener al observar el funcionamiento de toda la maqueta. A continuación les hablaré del presupuesto. Comenzando por la tabla de madera de 20 soles, imanes más o menos 80 soles, un alambre de cobre de 40 soles, pegamento de 7 soles, clavos 2 soles, eje y manilla de 7 soles y una cinta aislante de 5. Esta es una aproximación del gasto que vamos a realizar. Para realizar todas estas actividades las dividimos en 4 semanas. En la primera hicimos la investigación de temas y fuentes. En la segunda hemos hecho la selección de información, así como hemos avanzado el informe. En la tercera semana hemos terminado el informe y en la cuarta hemos acabado ya todo con las conclusiones. Al realizar este proyecto tenemos algunas recomendaciones que podemos brindarles. Por ejemplo, contar con más cobre de lo esperado, ya que no es exacta la cantidad de vueltas que se necesita para que este proyecto funcione. También se necesita utilizar imanes de neodimio ya que son más fuertes que los de ferrita, así el campo magnético es mayor. También se necesita separar simétricamente los imanes, ya que así el cambio de flujo magnético va a ser constante. Por otra parte, si se desea incrementar el voltaje, es necesario incrementar el radio del disco o por otro lado incrementar la velocidad con la que se va a hacer girar. Si se desea leer la intensidad de corriente, se debe poner el multímetro en medidas bajas como en micro.